Códigos ancestrales. Bienvenidos. Hoy exploraremos el enigma de Jacobo Greenberg, un científico cuya investigación sobre la conciencia y la realidad lo llevó a descubrir verdades asombrosas, hasta que desapareció misteriosamente. ¿Qué revelaciones hizo? Jacobo Greenberg Silverbaum fue un científico mexicano cuya vida y obra siguen envueltas en un profundo misterio. Psicólogo y neurofisiólogo, Greenberg dedicó su carrera a estudiar los misterios de la mente humana y su conexión con el universo, explorando temas como la conciencia, la percepción y el potencial de la mente para alterar la realidad misma. A lo largo de los años, desarrolló una serie de teorías revolucionarias que planteaban una realidad construida en la mente, como si cada persona proyectara un holograma individual y único del mundo. Sin embargo, en 1994, justo cuando parecía estar al borde de descubrimientos trascendentales, Greenberg desapareció sin dejar rastro. Hoy, más de 2 décadas después, la enigmática desaparición de Jacobo Greenberg sigue siendo un enigma sin resolver. En este video exploraremos quién fue, en qué consistían sus investigaciones y cómo un científico con ideas tan revolucionarias pudo simplemente desvanecerse. Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México en 1946. Desde una edad temprana mostró un interés inusual en la mente humana y los fenómenos inexplicables. Este interés se profundizó cuando a los 12 años perdió a su madre. La experiencia lo marcó profundamente, despertando en él una búsqueda para entender el mundo y el sentido de la vida. Su pasión por los misterios de la mente lo llevó a estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde comenzó a explorar temas poco convencionales en la Academia Mexicana. En busca de respuestas, Greenberg se trasladó a Nueva York para estudiar psicofisiología en la Universidad de Nueva York. Allí, se expuso a las investigaciones sobre la percepción y la mente que marcarían su carrera. Al regresar a México, Greenberg fundó el Laboratorio de Psicofisiología en la UNAM, donde comenzó a explorar temas que, en aquel momento, resultaban sumamente innovadores. Su trabajo fue pionero en el estudio de las experiencias místicas y la relación entre el cerebro y la conciencia, temas que pronto lo llevarían a cuestionar la percepción misma de la realidad. Uno de los momentos decisivos en la vida de Greenberg fue su encuentro con Pachita, una famosa curandera mexicana que afirmaba realizar operaciones psíquicas. Intrigado por el fenómeno, Greenberg se dedicó a estudiar a Pachita y a documentar sus prácticas. A través de su observación, quedó fascinado por la forma en que Pachita parecía manipular la realidad de quienes acudían a ella en busca de curación. Para Greenberg, las habilidades de Pachita no solo desafiaban la comprensión médica tradicional, sino que ofrecían evidencia de que la mente humana era capaz de interactuar con un campo de conciencia que podía alterar el mundo físico. Este encuentro con Pachita inspiró a Greenberg a profundizar en sus estudios sobre la mente y su potencial. A medida que sus investigaciones avanzaban, Greenberg comenzó a formular la idea de que la mente podía ser capaz de influir en la realidad y que existía un campo de energía universal que todos compartíamos. Así, desarrolló una serie de teorías que desafiaban la visión tradicional de la realidad y proponían una conexión entre la conciencia individual y un todo unificado. Sus experimentos sugerían que nuestras mentes podían influenciarse entre sí y crear un estado compartido de conciencia, lo cual lo llevó a cuestionar si la realidad era un constructo individual o una experiencia colectiva. Esto lo animó a explorar la posibilidad de que todos estamos conectados por una red de conciencia y que, al sincronizarnos, podemos generar una realidad compartida. Para comprender la teoría sintérgica, debemos imaginar que el cerebro es algo más que un órgano que responde al mundo exterior. Para Greenberg, el cerebro era como un proyector, creando una película llamada realidad que percibimos como si fuera externa. Él decía que el cerebro no registra la realidad, sino que la construye utilizando patrones de energía. Según esta teoría, lo que llamamos realidad es un holograma producido por la interacción entre nuestra conciencia individual y un campo universal. Esta idea no solo plantea que la realidad es subjetiva, sino que cada persona vive en su propio universo. Nuestro cerebro, al procesar lo que percibe,
crea un mundo único y personal, un holograma que depende de nuestras experiencias, emociones y creencias. Imagina que, en lugar de ver el mundo tal como es, cada uno de nosotros lo pinta con los colores de su mente, proyectando hacia afuera una interpretación personal del universo. Greenberg creía que cada cerebro humano proyecta su propia versión de la realidad, basada en cómo interpreta la energía que recibe de la red de conciencia. Según Greenberg, este holograma de la realidad es nuestra forma de interpretar y dar sentido al campo de energía que nos rodea. Así, cada persona vive en un universo subjetivo que es, en esencia, un holograma personal. Este concepto abría la posibilidad de que, si una cantidad suficiente de personas se sincronizara en sus creencias o pensamientos, podrían cambiar la realidad en un sentido literal. Esta idea era similar a algunos principios de la física cuántica, en la que el observador influye en lo observado. Para Greenberg, el holograma colectivo significaba que las mentes humanas podían unirse para crear un cambio en el mundo. En su teoría, esta conexión mental no solo era posible, sino que podía ser la clave para resolver problemas como el conflicto y la separación en la humanidad. Si todos lográramos ver el mismo holograma de paz y comprensión, podríamos transformar la realidad en un lugar más armonioso. Uno de los descubrimientos más fascinantes de Greenberg fue el fenómeno que llamó potencial transferido. Descubrió que cuando dos personas se sometían a una misma experiencia o se concentraban en el mismo estímulo, sus ondas cerebrales comenzaban a sincronizarse, a pesar de estar en habitaciones separadas. En otras palabras, parecían compartir un estado mental, experiencias, información e incluso emociones, sin comunicación física o verbal. Según él, esto ocurría cuando dos personas lograban una sincronización profunda entre sus patrones cerebrales. Para probar esta teoría, Greenberg realizó experimentos en los que sometía a dos personas en diferentes habitaciones a estímulos idénticos. Usando equipos de electroencefalografía, observó que, en ciertos casos, los patrones de ondas cerebrales entre las dos personas coincidían, aun cuando no tenían contacto directo. Este potencial transferido parecía mostrar que existía un vínculo invisible entre las mentes humanas, una red de conciencia que permitía a las personas conectarse a un nivel profundo. Este fenómeno apuntaba hacia la idea de que la mente no estaba limitada por el espacio físico, sino que era capaz de proyectarse y resonar con otros cerebros. Greenberg estaba convencido de que, al lograr esta conexión, las personas podían intercambiar conocimientos, emociones e incluso habilidades, como si cada mente fuera un nodo en una red de conocimiento compartido. Era un concepto que se adelantaba a su tiempo, y que aún hoy genera asombro. A principios de los años 90, Greenberg viajó a la India en busca de una explicación más profunda para su teoría. Sabía que los místicos y yogis de la India hablaban de un todo unificado, un estado de conciencia en el que dejaban de percibirse como individuos y se convertían en parte de un todo, una descripción sorprendentemente similar a la red de conciencia que Greenberg proponía. En una serie de entrevistas y observaciones, Greenberg documentó las experiencias de estos místicos, quienes describían un estado de unidad en el que podían percibir no solo sus propias mentes, sino también el campo de energía que los rodeaba. Como si al entrar en estados de meditación profunda, los yogis parecían entrar en sintonía con el campo de conciencia universal, como si dejaran de ser individuos y se convirtieran en parte de una red más amplia. Esto significaba que la conciencia podía expandirse, abarcar a otros y sincronizarse con ellos. Esto le dio el marco de referencia que necesitaba para afirmar que la teoría sintérgica no era solo una hipótesis, sino una experiencia que muchas culturas conocían desde hace milenios. Sin embargo, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. No hubo pistas, notas, ni señales de lo que pudo haber ocurrido, y las autoridades no hallaron pruebas de una actividad criminal. Su desaparición fue tan repentina que muchos comenzaron a especular que su trabajo y sus teorías podían haber influido en su desaparición. Algunos incluso sugieren que Greenberg había descubierto algo demasiado importante y que esta información representaba un peligro para ciertos sectores. A pesar de las investigaciones, el misterio sigue sin resolverse.
Algunos creen que Greenberg fue víctima de fuerzas que no querían que sus teorías salieran a la luz. Otros sugieren que, al explorar los límites de la mente, pudo haber encontrado algo que lo llevó a retirarse del mundo convencional. La falta de respuestas claras ha convertido a Greenberg en una leyenda y ha despertado el interés de investigadores, periodistas y apasionados por los misterios. Jacobo Greenberg fue un científico y visionario que se atrevió a explorar los límites de lo conocido. A través de sus investigaciones, nos invitó a imaginar un mundo en el que la mente humana es un portal hacia una red de conciencia infinita. Su desaparición dejó más preguntas que respuestas, pero su legado nos sigue inspirando a cuestionar nuestra percepción y a explorar las posibilidades de una realidad creada por la conciencia. Greenberg nos enseñó que el verdadero misterio no está en el universo externo, sino en el poder de nuestra propia mente. Quizás algún día lograremos comprender su teoría y descubrir si realmente somos creadores de nuestra propia realidad. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y déjanos saber en los comentarios qué opinas acerca de su desaparición y sus teorías. Gracias por vernos, hasta el próximo enigma. Códigos ancestrales.